Y vamos a preguntarle a la fiscal Diana Gómez, que es la titular de la causa, bueno. ¿cómo es que llega la denuncia? Porque entiendo que es una universidad la que denuncia. Sí. Y por lo que me están diciendo aquí en producción, me dice Zoraida, nuestra jefa, que esta universidad tiene la habilitación de CONES y que esta sería su primera promoción. La universidad entiendo que es UNADES, Universidad del Sol. Universidad del Sol. Doctora Diana Gómez, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, buen día para Monumental, para Noticias Paraguay. Buenos días, Santiago, ¿cómo estás? Y a las personas que te acompañan también. Bien, doctora. ¿Cómo llega la denuncia hasta vos y qué van encontrando? Porque parece que es un monstruo al final en este operativo, doctora. Sí, esta denuncia en realidad nace con una investigación que realiza la agente de Interpol, acá de la Regional de Ciudad del Este, y que data de unos alumnos de nacionalidad brasilera que supuestamente lo que hacían era captar alumnos nuevos para la Facultad de Medicina, ¿verdad? Y ellos se estarían encargando de facilitar todo lo que sea la parte de documentación, antecedentes académicos de los mismos, ¿verdad? Supuestamente ellos se mudaban de una universidad a otra, ¿verdad? Pero probablemente hay indicios de que estos antecedentes académicos sean falsos y de que probablemente estas personas, estos dos brasileños, serían los encargados de realizar todo ese trámite, por llamarlo así, ¿verdad? Una vez accedido ellos a la universidad, se realiza ese proceso de convalidación de materias, ¿verdad? Y ellos ingresan a la facultad. En algunos casos, gente que, o sea, estos antecedentes académicos, cuando se pide informe a las universidades en las que primero estaban cursando, informan de que nunca fueron alumnos de la universidad. En otras circunstancias sí, pero no con los datos correctos o completos. Entonces lo que se hacía era ubicar a esos alumnos en grados, la mayoría de los casos, tercero o cuarto año de la carrera de medicina, ¿verdad? Entonces ahora se pidió también un informe a la universidad. Yo tengo entendido que ya después de abierta la investigación que está a mi cargo, la universidad hizo también una denuncia, porque finalmente ellos, cuando se daban cuenta de que los alumnos no presentaban todos los documentos, ellos eran echados de la universidad. Entonces había un poco que, o sea, de hecho que es una investigación que tiene su tiempo, en el sentido de que estuvimos tratando de juntar la mayor cantidad de documentación, y que hoy, con este procedimiento que se realizó, que fue realizado por la agente fiscal Villan Coronel, que es mi coadyuvante en la causa, pudimos determinar de que efectivamente estos indicios que teníamos con la denuncia se dan teniendo en cuenta la gran cantidad de documentos pertenecientes a universidades, antecedentes académicos que fueron ubicados en el lugar, y también equipos informáticos que posteriormente van a ser peritados. Doctora, con esto que estás relatando, entonces la denuncia de la universidad ya se da después de iniciada la investigación de ustedes. Así mismo es. Así mismo es. Y eso obviamente nos hace ingresar a la especulación de decir, ¿se suman al carro por temor a quedar pegados o porque de verdad recién ahí constataron lo que pasaba? Y nada se puede descartar. De hecho, que esa otra denuncia que hizo la universidad está en otra unidad, que yo también ya solicité informe, en todo caso, para anexar a esta que yo tengo de la anterior, y ver, ¿verdad? Ir indagando y ver el grado de responsabilidad de todas las personas que están involucradas, porque no son solamente estas dos personas brasileñas. Ellos eran encargados de captar a estos alumnos, a realizar ese proceso, determinar un poco también la responsabilidad de las personas que solicitaron finalmente estos servicios, porque ellos saben que ellos no estaban en esos grados académicos, ¿verdad? Entonces, ir viendo caso por caso. En principio, doctora, por lo bajo, ¿cuántos casos ya encontraron que cumplen con este mismo patrón? ¿Y cuánto pagaban por todo ese trámite hasta ingresar a ese tercer o cuarto año de la carrera? Aproximadamente, con la poca información que pudimos tener todavía hasta ahora, serían de 15 a 20 casos así bien puntuales.
Y extraoficialmente se maneja, porque de hecho que tenemos que empezar a convocarle a las personas de pagos inclusive en dólares que llegaban hasta los $5,000. Porque finalmente, o sea, la persona pagaba eso, se inscribía a la facultad los admitía de manera provisoria hasta que agreguen todos los documentos, porque vos lo que necesitas es un certificado de estudio que ya que vos ya cursaste esas materias. Sí. Pero en algunas universidades se tienen incluso las actas y todo de los exámenes. Entonces, al no completar todo eso, a ellos se le expulsaba otra vez de la facultad. Y para lograr esta documentación respaldatoria, ¿eran directamente documentos que los inventaban, digamos, en todo su contenido, o los documentos eran auténticos pero de contenido falso, lo que nos hace suponer que tenían tentáculos inclusive en instituciones acreditantes? En algunos casos sí tenemos ya contestación de la universidad que le precede, donde dice de que ese alumno, o sea, esa persona nunca fue alumna de la universidad, ¿verdad? Una vez que sean peritados recién los documentos, o sea, vamos a saber si efectivamente son documentos propios de la universidad de contenido falso o todo el documento en sí. Es muy importante por eso ahora el procedimiento que se llevó a cabo esta mañana para ver un poco que también en la parte de los equipos informáticos si se encuentra algún tipo de información. Y de hecho que la información que nos brindan las universidades, las primeras o las precedentes y donde fueron inscritos ahora. ¿Alguna consulta? Sí, fiscal, ¿esos 20 casos que menciona corresponden a un mismo año o desde cuándo presumiblemente habrían estado así operando? Si tiene algún antecedente o estimación. Estos casos en particular se dieron entre el año pasado y este año. No podría confirmarte la fecha, no tengo a mano los antecedentes, le pasé a la fiscal que me está coadyuvando en el caso en el allanamiento, pero la mayoría son de ahora, porque pasa que hay un periodo de tiempo de aproximadamente 3 meses que le dan como para que formalicen o entreguen toda la documentación. Y generalmente pasado ese tiempo es que después ya desvinculaban a los alumnos. Corresponden, fiscal, según lo que avanzan hasta ahora, reitero, a una o varias instituciones del lado paraguayo y una o varias instituciones del lado brasileño. No, en realidad, si mal no recuerdo, son solamente universidades acá, son universidades de acá, y así como están, son 2 universidades. Una es la sudamericana y la otra, ¿cuál sería? No tengo a mano acá el archivo original, como te digo, le pasé los antecedentes a la colega, pero en el transcurso de la mañana también puedo socializar ese dato. Universidad Sudamericana y la otra es Tres Fronteras, por lo que estoy viendo del reporte que nos envían desde el este del país. Efectivamente. ¿Y la acreditante sería? ¿Perdón? ¿Y la acreditante o las acreditantes serían? Yo tengo acá registrada la UNAVES, que es la facultad donde eran recepcionados, por llamarlo así, estos alumnos con antecedentes de otras universidades que son las que vos ya mencionaste. O sea, iban a UNAVES, Universidad del Sol, y supuestamente habían cursado la carrera en la Sudamericana o en la Universidad Tres Fronteras. Así es. O sea, ese antecedente académico no era de una universidad brasileña, sino paraguaya. No, paraguaya. Paraguaya. No, o sea, aquí completito el combo le dábamos. Sí. Otra, usted decía al principio de su relato que alumnos captaban a futuros alumnos. O sea, más o menos así surge la investigación. Eso significa que seguramente tenían algún tipo de beneficio. O sea, si cada uno trae 2, 3 alumnos, como un negocio. En realidad me refería a alumnos que captan alumnos, porque estos 2 ciudadanos brasileños que fueron detenidos el día de hoy son alumnos de la universidad. Ah, son alumnos. De UNADES. Ellos son alumnos de medicina de los últimos años ya de la carrera, del último año de la carrera. Ajá. Y uno de ellos incluso está procesado por uso ilegal de la medicina en el Brasil. ¿En el Brasil? Sí. Y entonces esos antecedentes son los que dieron pie a la investigación que llevó a cabo el Interpol.
Y, perdón, estos 2 alumnos ya eran del último año de UNADES. Sí. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho, doctora. Sí, ellos son alumnos ya de los últimos semestres de la carrera. Como te digo, ellos lo que hacían era el proceso de captación de alumnos nuevos, ¿verdad? Que de hecho que habrá sido ya una cuestión que era conocida dentro del ámbito de la universidad, que ellos hacían este tipo de gestorías, ¿verdad? Y captaban los alumnos de otra universidad para inscribirlos en la facultad donde ellos estaban, con antecedentes académicos falsos, presumiblemente falsos. ¿Cuáles son los tipos penales a los que se exponen de buenas a primeras, doctora? Y inicialmente podríamos hablar de la producción de documentos no auténticos y también el uso. Y también determinar la responsabilidad de las personas que solicitaron ese, como dije hace rato, servicio, por llamarlo de alguna manera, a sabiendas de que efectivamente ellos nunca ni siquiera cursaron las primeras materias de la carrera. ¿Podrían ser expulsados del país? Eventualmente, si no, habría que estudiar como le digo caso por caso y ver el grado de responsabilidad y el hecho punible al que se exponen. Y respecto a las universidades en sí, ¿cuál sería la participación que tendrían o la Sudamericana o las Tres Fronteras, que no hicieron ningún tipo de denuncia, según entiendo hasta ahora, de gente que utilizaba su logo, su sello, su respaldo y su aval para acreditar a gente que no había hecho la carrera o que si hizo, no hizo al nivel que decía estos títulos? No podríamos descartar, como dije ya en un principio, la participación de la gente de la universidad. De hecho que cuando uno tiene conocimiento de, como vos dijiste, que se está utilizando el logo, antecedentes académicos, y ya tenés la información de que hay alguien de que se presentó con esos documentos, lo lógico es que se haga una denuncia, ¿verdad? Hasta ahora yo no tengo un reporte oficial de eso, pero como le digo, no descarto, y de hecho que con esto se inicia la investigación también en el sentido de ir viendo qué es lo que se hizo en tal o cual universidad, y si lo que hizo efectivamente lo hizo a sabiendas, incluso en connivencia con estas personas, ¿verdad? ¿Desde cuándo vienen utilizando este esquema, doctora? Nosotros presumimos de que es desde el año pasado, ¿verdad? Pero como te digo, con esto se inicia. Ahora es tratar de estudiar la cantidad de documentos que tenemos a disposición y eventualmente ver otro tipo de, si ameritan otros tipos de procedimientos, ¿verdad? Para seguir escarbando un poco más de cuándo data y de quiénes son las personas afectadas. Fíjala, supongo que ha de ser bastante difícil disimular que uno es neófito en algo, que uno tiene la mínima idea de algo. Estos gestores brindaban algún tipo de asesoría, que usted sepa, para estos alumnos que supuestamente en ayunas o presumiblemente en ayunas van a incorporarse nada menos que al 4º año de ciencias médicas. No sabría decirte cuál era la oferta, pero sí, estoy de acuerdo contigo que no. Es algo sumamente delicado, peligroso, venir con, imagino que los docentes también, como escuché por ahí, cómo rendían si ni siquiera cursaron las primeras materias. Estas personas van a comparecer para ejercer su descargo, si es que así lo consideran, y a ver si ahí también tenemos un panorama también de qué es lo que ellos concretamente decían o ofrecían, ¿verdad? Y después ir indagando sobre las personas que accedieron a la universidad a través de esta modalidad, ¿verdad? Esta Universidad del Sol o este esquema solo falsificaba estos antecedentes académicos para sus sedes en Ciudad del Este o inclusive para otras sedes en otras zonas del país. Tengo entendido que hay algunos casos donde eran sedes de otras ciudades. O sea, que venían, por ejemplo, de la sede, por decirte, de Salto del Guairá, y después venían a querer inscribirse acá en Ciudad del Este, en algunos casos. Ya. Así que es un volumen importante de documentos que... Sí.
Yo sé, fiscal, que usted no va a conocer los pasos burocráticos que tienen las universidades, pero no sé si ustedes van a investigar cómo estas universidades aceptaron a alumnos que tenían esa documentación de que ya había hecho el segundo hasta el tercer año en otra facultad, que yo no sé cuál es los documentos que exigen, para ver también la responsabilidad de la universidad o de la facultad que aceptó a esos alumnos, ¿verdad? Me llama la atención que tan alegremente uno pueda decir, bueno, yo hice hasta el tercer año en la facultad tal de Pedro Juan Caballero y quiero terminar medicina en la facultad tal de Ciudad del Este. Así es. Hay un proceso de convalidación de materias que donde se hace es reservar al alumno que quiere inscribirse a la universidad, debe venir con todos sus antecedentes académicos. Tengo constancia de que hay universidades que sin la completa documentación no procederán a la inscripción, pero hay otras que con la sola presentación del certificado de estudio sí ya la acepta de manera provisoria. Y que una vez que se le da un periodo de tiempo y que en ese periodo de tiempo no presentan toda la documentación, bueno, no son oficialmente admitidos dentro de la universidad. Habría que ver alguna especie de reglamento interno de la universidad y ver cuál es el proceso real para la admisión de alumnos que vienen de otras universidades. Por último, doctora, ¿ustedes tienen el registro de quiénes son rectores o quiénes son propietarios de estas universidades? Tenemos, no de manera oficial, en el sentido de no se solicitó vía oficio, ¿verdad? Pero son diligencias que vamos a ir realizando en el transcurso de la investigación. Okay. No solo de la que tenemos como captadora, sino también de las otras universidades, ¿verdad? Correcto. Doctora, gracias por atendernos, muy amable. Cuando gusten. Diana Gómez. Brasileños que fueron detenidos en el este del país. Acá creo que ninguna universidad de buenas a primeras se salva. Podría salvarse o fingir demencia. Por varias razones. Primero, quienes estaban utilizando los sellos de acreditación, logo, estructura, hasta el sistema quizá de la Sudamericana o de la Tres Fronteras, inicialmente. Segundo, cuando supieron de esto, ¿de qué manera se reaccionó institucionalmente? Capaz salta porque en la Sudamericana o porque en la Tres Fronteras dicen, nosotros no los tenemos registrados aquí. Puede que sea la razón. Puede que estos alumnos hayan, si alguno de ellos estaba en una de estas dos universidades, salido de alguna de estas dos universidades porque no conseguía lo que pretendía, que era tener el título sin hacer la carrera. Entonces encontraron la oportunidad en la Universidad del Sol, en la UNADES, y ahí encontraron a dos alumnos que les dijeron, acá yo tengo el mecanismo y la manera de hacerlo. Sí, creo que esto puede ser la punta del iceberg que eleva a otro nivel el escándalo de las universidades privadas de garage que ofrecen títulos a cambio de la simple cuota. Porque lo que teníamos hasta ahora era que estas facultades no tenían las condiciones para dar el título de médico. Hablamos la semana pasada justamente con el Círculo Paraguayo de Médicos, lo ratificaba el doctor Carmelo González, decía que él no se animaría a que un médico de una universidad garage le atendiera, por ejemplo, decía él. Y esto es nuevo, es decir, decíamos, no, los brasileños vienen y cursan, hacen un curso rápido y pagan prácticamente por su título. Pero ahora estamos viendo que ni siquiera completan la carrera. O sea, es otro nivel de la decadencia de la educación privada en Paraguay, sobre todo en medicina. Categórico.